Bienvenidos de nuevo a su clase de castellano. Para mí es un gusto, como siempre, compartir conocimientos, hablar con ustedes, aunque sea de esta manera. Quisiera que interactuaran más en WhatsApp, pero siento que están en plena adolescencia, entonces no va a pasar. El día de hoy vamos a abordar, a seguir trabajando con nuestra metodología de trabajo en casa. Este trabajo en casa lo vamos a seguir desarrollando. Y vamos a abordar hoy un nuevo tema. Recuerden que la clase pasada habíamos visto todo lo que tenía que ver con Miguel de Cervantes Saavedra y abordábamos un poco de la importancia real de este personaje. Después hicimos el taller sobre las noticias, sobre comprensión de lectura, el cual ya califiqué, ya envié todas las notas de las personas que me enviaron. Si ustedes por X o Y motivo enviaron y no recibieron respuesta, por favor reenvíenme el correo porque tengo mi bandeja en ceros. Después de una ardua jornada de calificación quedó en ceros, entonces por favor tenganlo presente porque si yo no les envié nota quiere decir que yo no lo vi. Yo respondo todos mis correos, algunos les pongo más instrucciones relacionadas con su trabajo, a otros simplemente no, entonces cada uno tendrá su correo, por favor revísenlo y ténganlo muy presente porque no quiero que después terminemos como llorando o en confusiones de que yo sí lo envié pero no le llegó y así sucesivamente. Bueno, como les venía diciendo, y vamos a abordar un nuevo tema, una nueva temática que nos compete de nuevo frente a la literatura. Entonces ya les muestro qué es lo que vamos a abordar hoy. Es nuestro tema 3 de este periodo y es el conceptismo y el culteranismo. Vamos a iniciar hablando del culteranismo y vamos a decir que es un estilo literario que deviene del barroco. Pero ustedes se preguntarán qué es el barroco. El barroco va a ser un movimiento o un estilo artístico de la literatura que va a tener relación también con la arquitectura, con la pintura y con la música, que como cosa extraña van a ser en Europa y que se va a dar durante el siglo XVII. En este periodo, digamos que las costumbres se denominan como costumbres barrocas. Y este movimiento se va a caracterizar por tener los siguientes elementos. El primero es que se va a hablar de la elegancia del arte y del gusto por lo extravagante, es decir, que va a haber un exceso de cosas dentro de las obras del barroco. Ya les voy a mostrar una obra del barroco para que ustedes vean cómo eran. Y ya búsqueda por Google vamos a tener bastantes obras del barroco y nos vamos a dar cuenta que la pintura cambió muchísimo, lo que les decía de la esencia de la elegancia y de mostrar cómo era la sociedad del momento mediante los colores brillantes. Recuerden que, por ejemplo, la Edad Media era muy oscurantista, entonces todo era oscuro, no había luz, pero en este momento todo se transforma y si ustedes se dan cuenta los colores son muy brillantes, entonces ya tenemos la presencia de los rojos, aunque por ejemplo en una obra como esta predomina el negro, pues también tenemos el blanco y podemos decir de dónde viene la luz, que es desde este lado hacia la otra esquina. Tenemos obras muy características como esta, y tenemos bastantes pinturas. Otra de las famosas es esta, que son las Meninas, que es una obra que tiene bastante misterio. Los invito a que investiguen más sobre este tipo de obras, pero digamos que en general estas son las obras que va a representar el ambiente barroco. Otro de los elementos artísticos más importantes del barroco van a ser sus iglesias. Ya les muestro cómo son las iglesias o cómo eran las iglesias que representaban lo barroco. Listo, entonces las iglesias del momento barroco se van a caracterizar por tener un montón de figuras y un montón de cosas, entonces van a ser supremamente exageradas. Por ejemplo, esta o esta. Entonces, si se dan cuenta, tiene luz, tiene color, tiene oro, tiene plata, tiene de todo. Entonces, es una mezcla bastante exagerada de las cosas. El barroco se va a caracterizar por eso. También lo que les decía le va a dar valor a lo excesivo, entonces todo lo que era excesivamente hermoso, que estaba lleno de decoraciones, era lo realmente válido y lo realmente hermoso. Y siempre generaba una contradicción. Es decir, que por ejemplo, si pensamos en una iglesia, trataba de que en sus imágenes se viera el bien y el mal, siempre tratando de generar un dualismo entre las obras que se presentaban.
siempre mostraba también la sensualidad y va a tener en su sentido más amplio lo que vamos a abordar dentro de la literatura, que es el cultismo y el conceptismo. Entonces vamos a volver a nuestras diapositivas para seguir abordando nuestro tema. Volviendo a lo que habíamos comentado con anterioridad, entonces el culteranismo de nuevo va a ser un estilo literario del barroco, ya les expliqué todo lo del barroco, que se caracteriza por tener figuras poéticas de difícil comprensión, es decir, que sus poemas eran escritos de manera tan diferente que casi nadie los entendía. Recuerden que todo lo barroco va a ser excesivo, va a ser diferente, va a tener luz, va a tener otro tipo de cosas. Se centraba en la generación de bastantes metáforas y además utilizaba un vocabulario que era para los oscuros. ¿Esto qué va a querer decir? Que básicamente era un lenguaje que era simplemente para las personas cultas, o lo que ellos van a denominar como el cultismo. Entonces el culteranismo en sí va a ser una corriente filosófica, artística, política, social, etcétera, etcétera, que se va a centrar en las personas que ellos consideraban como cultas. Este movimiento se va a dar a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, teniendo como principal epicentro Europa. Recuerden que en Europa nació básicamente todo el conocimiento, entonces pues va a estar en este continente. Perdón, me fui. Además de ello, pues vamos a tener que su máximo representante es Luis de Góngora. Pero ¿quién es Luis de Góngora? También ya lo vamos a ver. Luis de Góngora entonces nació en Córdoba, España, el 11 de julio de 1561, hace mucho tiempo, y murió el 24 de mayo de 1627, también en Córdoba, España. Nació y murió en el mismo sitio. Digamos que es uno de los principales exponentes de este movimiento, y va a ser importante su obra, principalmente porque va a resaltar elementos como para unos pocos. Él decía que el conocimiento no debería estar para todo el mundo, sino que para quienes pudieran comprenderlo. Entonces, digamos que estas corrientes del conocimiento son bastante cerradas. Luis de Góngora escribía poemas que, como lo decía anteriormente, en las características del culturalismo, que era bastante complejo de entender, entonces era para unos muy pocos. Él no publicó ninguna de sus obras, no era un momento histórico en el que como tal se publicaran los libros, sino que simplemente sus manuscritos empezaron a viajar de región en región por España, y así se fue convirtiendo en uno de los exponentes de este movimiento. Como características importantes vamos a tener que uno se sitúa en España, dos, va a expresar todas sus herramientas mediante la poesía, y tres, que es un arte de minorías. Recuerden que esto era solo para gente culta, entonces digamos que no era que se tuviese un acceso extenso a estas obras. Aquí vamos a encontrar en este costado algunos de los autores más importantes, y vamos también a de una u otra manera establecer que todos estos autores buscaban escribir para los sentidos. Si bien era una escritura bastante difícil de comprender, ellos querían que este conocimiento se diera a través de los sentidos, que sus poemas los llevaran a pensar en otro tipo de situaciones y a entender que el mundo era más que simplemente lo que estaba escrito, sino que es o era en ese momento el establecimiento de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que vemos y de lo que percibimos en general a través de nuestros sentidos. Como nos extendimos tanto el día de hoy, creería que podemos dejar hasta acá. Los invito a que ustedes realicen un resumen sobre esta corriente. Para ello pueden tener la información que tenemos aquí, la que se brindó, la que yo les comenté, pero además los invito a que ustedes hagan una investigación. Entonces, como tarea de esta clasecita, vamos a realizar un resumen. Ustedes me van a enviar una fotico de su resumen como evidencia a mi correo. Para que yo los pueda leer, los pueda calificar. Entonces recuerden, van a realizar un resumen sobre la corriente literaria del culteranismo para hoy a las 6 de la tarde, para que lo tengan presente. Mi correo está en estas diapositivas, igual yo creo que lo voy a compartir en el grupo. Y ya, no siendo más por el día de hoy, les deseo lo mejor del mundo.
que se encuentren supremamente bien y que no estén peleando con sus familias, porque siento que ha sido uno de los problemas más complejos de la cuarentena, pero espero que a ustedes no les esté pasando. Un abrazo enorme y nos encontramos en la próxima sesión.